nos encontramos frente a una de las historias más conocidas de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es la famosa historia de la multiplicación de los panes y los peces. Creo que todos hemos escuchado esa historia, ¿no es cierto? Este milagro, de hecho, es el único milagro, y miren lo que le voy a decir, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. A veces aparece que Jesús sanó a tal persona en un evangelio, en otro evangelio que sanó a tal otra persona, en otro evangelio que hizo ciertos milagros, pero este es el único milagro que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada vez que se presenta este milagro, se hace de una forma diferente, con un ángulo diferente, como si fuera una cámara de un gol que está entrando a la portería y de pronto se toma el gol desde arriba, el gol desde el lateral, el gol desde abajo. Pues de la misma forma, cada evangelista presenta este mismo gol, este milagro de Jesús, desde puntos de vista diferentes. El punto de vista desde el que nos lo presenta el evangelista Marcos es la compasión de Jesús. Y yo estuve tentado a ponerle a este mensaje Jesús y la compasión, pero creo que sería un poco más entendible Jesús y el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Pero el centro, el énfasis de este mensaje es la compasión de Cristo. Pero antes de entrar en esta historia, hermanos, como hacemos generalmente, vamos a situarnos en el contexto. Hacía algunos meses atrás, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar la palabra del evangelio por distintas regiones de Galilea. Hay personas, comentaristas bíblicos, que se atreven a decir que aproximadamente los discípulos visitaron como unas 200 ciudades. Es decir, dedicaron mucho tiempo en la predicación. Ellos fueron enviados como apóstoles de Cristo para predicar el evangelio de Cristo. Y había sido tan grande el éxito de la predicación de los discípulos que la fama de Jesús se había extendido por todas las ciudades, al punto de que el mismo Herodes tenía miedo porque pensaba que Jesús era la reencarnación ¿de quién? De Juan el Bautista. Eso lo vimos hace un par de semanas. Pero después de un tiempo de predicación, los discípulos vuelven a donde estaba Jesús. Y nuestro texto nos dice que ellos con gozo empezaron a contarle a Jesús todo lo que habían enseñado, lo que habían hecho. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos estaban gozosos, tenían una algarabía grande en el corazón. Pero en medio del gozo, Jesús les hace un llamado muy particular. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana: un merecido tiempo de descanso. Un merecido tiempo de descanso. Dice el verso 31 y verso 32: Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bien, hermanos, cuando los discípulos volvieron con Jesús, Jesús identificó que los discípulos no solamente tenían gozo, no solamente venían entusiasmados de su viaje, sino que además ellos venían agotados del viaje. Venían agotados, sumamente agotados. Así que les hace un llamado para que puedan apartarse juntos, como usted ve en el texto, a un lugar desierto para tener un tiempo de descanso. De hecho, nuestro texto dice que era tanta la gente que tenían alrededor y era tanto lo que tenían que ministrar que ni siquiera tenían tiempo para comer. Y hermanos, es importante mencionar algo que yo sé que es sobreentendible, ¿verdad? Pero yo necesito mencionarlo. Hermanos, los discípulos iban a descansar después de haber cumplido con la misión que Cristo les encomendó. ¿Me sigue, hermano? Hay descanso después de trabajo. Hay trabajo primero y después descanso. Hermanos, y en este caso en particular, es maravilloso agotarse por servir en la misión de Cristo. Si hay algo que merece la pena hacer, es agotarte para poder servir al Señor. Hermanos, cuando nosotros realmente nos agotamos sirviendo al Señor, la alegría que se produce de servir al Señor y a su pueblo es increíble.
Así que merece la pena el agotamiento. Amén, hermano. Pero, déjeme decirle algo que es importante, pero los creyentes que habitan en el banquillo de la comodidad jamás estarán ilusionadamente agotados. Nunca. El agotamiento nunca será algo alegre en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay alegría de agotarse por Cristo. Pero si tú disfrutas del banquillo de tu comodidad como cristiano, jamás estarás ilusionadamente agotado. Así que, hermano, agótate. Agótate por servir al Señor. Agótate por dar tu vida para Cristo. Agótate por predicar el evangelio que salva. Agótate. El agotarte no es poner una imagen en el Facebook. Eso no es agotarte. Ahí no hay agotamiento. El agotarte es hablar con tus amigos, hablar con tus seres queridos, es mostrarles el evangelio. Agotarte es servir en el área de niños, servir con los adolescentes, es venir a la iglesia y servir en alguna otra área. Agotarte es conocer más de la palabra, educarte, llenarte del evangelio. Eso es agotarte. Y cuando hay un agotamiento santo por servir al Señor, también hay alegría en el corazón. Así que yo aprovecho este momento como un paréntesis para dar las gracias de todo corazón a cada hermano y hermana que están sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia de una manera o de otra hasta el agotamiento. Hay hermanos que dicen, bueno, ¿y cuándo voy a tener yo vacaciones del área donde sirvo? Agótese, hermano, siga, agótese. A estos hermanos que sirven, gracias por su esfuerzo, de todo corazón. Gracias por su esfuerzo, gracias por agotarse, extendiendo el reino de Dios, predicando el evangelio a otras personas. Quiero recordarles a ustedes que sirven, queridos hermanos, todo su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pero también en este texto notamos algo que es importante. Notamos que el descanso es valioso para el Señor. El descanso es importante para el Señor, especialmente cuando se trata del ministerio, de servir al Señor. Hermanos, servir al Señor, sirviendo a su iglesia, en ocasiones puede producirnos agotamiento físico, mental y emocional. Los que han ido a servir a un campamento de niños saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es complicado, hay agotamiento físico, mental, emocional. El ministerio, hermanos, es agotador. Siempre hay algo que hacer, no se detiene. Siempre hay un problema que resolver, una llamada que atender, un hermano que visitar. Las crisis, los conflictos familiares, las enfermedades, los fallecimientos no buscan horas, días festivos o vacaciones. Agarran parejo, ¿no es cierto? Y eso es una realidad. Y esto aplica especialmente para aquellos que estamos en el ministerio a tiempo completo. Y yo menciono esto porque quizá nunca lo he dicho. Yo creo que es saludable también decir este tipo de cosas, aunque parezca extraño lo que voy a decir. Pero los pastores también necesitamos descansar de vez en cuando, al menos con un día de descanso y desconexión de nuestras tareas cotidianas. Desde hace algún tiempo, de manera personal, yo como pastor, yo reservo el día lunes como un día de descanso y desconexión de manera personal. Yo agarro mi teléfono, lo dejo en un rincón, le doy vuelta, lo apago, lo tengo desconectado. No me interesa el teléfono ese día, no porque no me interese usted, sino porque no me interesa el teléfono. Le doy vuelta y trato de desconectarme, de olvidar, de apagar, para volver a tomar energías y poder conectarme a lo que viene la semana que viene. Especialmente porque eso es saludable para el cuerpo físico, como lo vemos aquí en el texto. Cuando ellos fueron y trabajaron, el maestro les dijo: vénganse y descansen. Ustedes necesitan desconectar y necesitan comer. Es importante y saludable para el físico, pero también es importante para la familia. Es importante para la familia. En mi caso, yo puedo estar con ellos ese día de la mejor manera. Pero esto también es aplicable para todos los que estamos aquí. No solamente para los que son ministros o los que son pastores, sino para todos. Hermanos, el descanso es saludable. Tú no puedes querer trabajar sin parar. Trabajar sin parar, llegará un momento en el que se te baje el flipón. No puedes. Debes descansar. Pero el descanso
El descanso cristiano no es para hacer lo que tú quieras. Porque Cristo no les dijo, bueno, ya vinieron de su obra, ahora tómense un tiempo de descanso, vayan con su familia, vayan a echar un colazo, no sé, a casa, a donde sea. Jesús les dice, vayamos, ¿no es cierto? Jesús les está proponiendo descansar con Él. Porque el descanso y la desconexión es para conectarnos con el Señor. Amén, hermano. Por eso es por lo que Dios definió un día obligatorio para su pueblo de descanso, el cuarto mandamiento. El hombre, dice el Señor Jesucristo, no fue creado por causa del día de reposo. Tú no vives para el día de reposo, sino, dice Jesús, el día de reposo fue creado por causa del hombre. Dios es sabio, hermanos, y nos mandó descansar. Y si no descansamos, pueden haber situaciones adversas en el cuerpo. Amén, hermanos. Así que descanse, procure descansar cuando sea posible, ¿verdad? No vaya a ir el lunes al trabajo y le va a decir a su jefe, voy a descansar el día de hoy. No, en el momento donde se pueda. Pero, y aquí viene lo importante de este punto, hermanos, el verdadero descanso está en Cristo. El verdadero descanso no está en un sillón, el verdadero descanso no está en la playa, el verdadero descanso no está enfrente del televisor, el verdadero descanso no está jugando algún deporte, el verdadero descanso está en Cristo. Literalmente podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es el verdadero descanso. Hermanos, sin importar el lugar donde nos encontremos o el clima que tengamos, Cristo es el descanso de la iglesia. Por eso es que Cristo nos hace el llamado: si tú estás cansado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Su descanso no es un descanso simple físico, es un descanso espiritual, es un descanso del alma, es un descanso donde tu preocupación más grande, que es estar a cuentas con Dios, puede ser suplida. Porque en Cristo hay paz para con Dios. ¿Y qué es la paz? Sino simplemente el descanso, el Shabbat, el descanso de Dios. Así que, hermano, si quieres verdaderamente descansar, no necesariamente debes irte de vacaciones. Debes poner tu mirada en Cristo y siempre en Cristo. Volviendo a nuestra historia, mientras ellos se apartan para descansar, de pronto hay una interrupción. Una interrupción. Y hermanos, eso es muy normal para los que conocen el ministerio, es muy normal, siempre hay interrupciones en medio del descanso, pero no hay problema. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de hoy, la multitud necesitada. Y aquí en esta sección es donde está el énfasis del texto del día de hoy. Verso 33 y 34 dice, pero muchos lo vieron ir. ¿A dónde? A su descanso. Y le reconocieron. Y muchos fueron allá. ¿A dónde? Al descanso. ¿Cómo fueron? A pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Hermanos, yo estoy seguro que Jesús también deseaba un tiempo a solas de descanso con sus discípulos. Yo estoy seguro que Jesús quería tomarse ese tiempo para poder estar con los suyos. Quizá también Jesús físicamente, porque era un hombre, verdaderamente hombre, seguramente también estaría agotado. Pero de repente una gran multitud lo estaba esperando al otro lado de la orilla. Lucas nos dice que ellos se encontraban en Betsaida. Y esto es muy importante para nuestra historia, lo veremos hasta el final, pero déjeselo clavado aquí en la mente. Ellos estaban en Betsaida. Y cuando ellos llegaron, se encontraron una gran multitud al otro lado de la orilla. La pregunta es, ¿cómo reaccionó Jesús ante la interrupción de su descanso? ¿Acaso Jesús les dijo, a ver, hemos venido aquí para descansar? Descansar. ¿Acaso Jesús les dijo eso? ¿Acaso Jesús les dijo, miren, nosotros queremos aliviar tensiones un poquito, queremos recuperar fuerzas, por favor váyanse, los esperamos a las 8 de la mañana el día de mañana? ¿Acaso Jesús le respondió de esa manera? De ninguna manera. La actitud de Jesús aquel día, aquella mañana, fue compasión.
Esa es la actitud que Marcos define que tuvo Jesús: compasión. Veamos nuestro texto, el verso 34b. Dice: y tuvo compasión de ellos. ¿Se da cuenta? Ahí está. Ahí está la manera en la que Jesús responde frente a la situación conflictiva. Él necesitaba descanso y reposo junto a sus discípulos. Él necesitaba comer. Y sus discípulos también, porque seguramente la gente se les tiraba encima y no los dejaba comer. Necesitaban un tiempo de desconexión. Pero Él, cuando los vio, tuvo compasión de ellos. De hecho, en el texto paralelo, Lucas, el evangelista Lucas, nos dice literalmente que Jesús los recibió a todos con los brazos abiertos. Cuando Jesús vio la multitud y ellos venían de descanso, iban en la lanchita, se parquean ahí en la ribera de Betsaida. De pronto se dan cuenta de que hay una multitud esperándolos. Ya me imagino Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, el Simón y todos ahí buscando a ver qué iba a hacer Jesús. Maestro, demos la vuelta, vámonos a otro sitio, lejos. Cuando Jesús los ve, Lucas dice literalmente que Él se puso de pie, abrió los brazos y les dio la bienvenida. Bienvenidos. Esa fue la actitud de Jesús: compasión. Me gusta mucho cómo define el pastor Moisés Peinado la palabra compasión. Dice: la compasión es una carga, un peso interior, un dolor que nace en lo más profundo de las entrañas. La compasión no es un sentimiento pasajero y superficial. La compasión te acompaña, la compasión te persigue, la compasión te quebranta, te hace llorar, te lleva a clamar. La compasión te lleva a la acción por aquellos que están necesitados. Repetamos esta última parte. La compasión te lleva a la acción por aquellos que están necesitados. Hermanos, Jesús tenía compasión por aquella multitud que tenía necesidad. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Bueno, vayamos a nuestro texto de nuevo. En nuestro texto nos dice literalmente que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esa era la necesidad. Eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, vayamos por partes en esta increíble declaración. Lo primero que vemos y que salta a nuestros ojos naturalmente es que estas personas, esta multitud, eran como ovejas, porque eran tiernas, dulces. No, cada vez que la Biblia habla del ser humano como un símil, o más bien de la oveja como un símil del ser humano, cada vez que eso ocurre en la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla de la terrible condición de pequeñez y de torpeza y de debilidad y de fragilidad que puede tener un ser humano. Hermanos, el ser humano se cree invencible, ¿no es cierto? Nos creemos invencibles, ¿verdad? El ser humano se cree fuerte, capaz, autosuficiente y poderoso. ¿Por qué razón? Bueno, por causa de la soberbia y el orgullo del pecado que habita en nosotros desde la caída. Por causa del pecado, nosotros nos creemos así. Queremos ser iguales a Dios. Esa es la raíz del pecado. ¿Se recuerda en el Edén? Serás igual a Dios. Y la mujer y el hombre responden: sí, queremos. Toman el fruto y se lo comen. Esa era la visión, la perspectiva. Grandeza, autonomía, independencia. Y eso es lo que nosotros nos creemos, supermanes por la vida. Pero para Dios, hermanos, para Dios somos débiles, frágiles, pequeñas y torpes ovejitas descarriadas que necesitan de guía, necesitan ser guiados. Allí estaba esta gran multitud de ovejas perdidas que no tenían, ¿qué dice, hermano?
¿dónde estaban los pastores del pueblo? Porque Dios había dejado pastores. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes en el templo eran los pastores del pueblo. ¿Dónde estaban los pastores del pueblo? Bueno, la mente de los supuestos pastores del pueblo estaba demasiado ocupada en sutilezas legalistas acerca de restricciones del sábado. ¿Cuántos pasos podemos dar? Reunión magistral de los 70. Eran 70 líderes en el Sanedrín que se encargaban de los asuntos del pastoreo de Israel. Y ellos se reunían en sus reuniones del Sanedrín para platicar un poquito acerca de cuántos pasos era lógico dar el día Shabbat para no pecar. Tenga usted cuidado, porque si da uno más, pecará. ¿Cuántas veces tenía usted que darle vueltas a las manos con jabón para que quedaran puras? ¿Se imagina eso? Había un grupo dentro de los 70 que se dedicaba específicamente a guardar los espacios territoriales que Dios le había prometido a Abraham y que Dios tenía que cumplirle. Así que iban a los límites territoriales de cada ciudad para ver que los gentiles no se metieran en los espacios. Esto es nuestro. Aleluya. Ellos se preocupaban de las sutilezas legalistas de los ayunos. ¿Cómo debían de ayunar? ¿Cuándo debían ayunar? ¿Por qué debían ayunar? Y de otras muchas cosas sin sentido y sin propósito. Hermanos, ellos no estaban preocupados en alimentar a las ovejas de la casa de su padre. Ellos no estaban preocupados en alimentar a esas ovejas que Dios había puesto en sus manos. Eran terribles como pastores. Por esa causa, Dios dijo que Él mismo iría a buscar a sus ovejas. ¿Me sigue, hermano? Al ver esa actitud contraria de los pastores del pueblo, Dios dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Lea conmigo Ezequiel capítulo 34, versos 10 al 12. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hermanos, cuando Cristo vino como el buen pastor. El buen pastor que su vida daría por las ovejas. El buen pastor que reconoce a sus ovejas, que las guarda en su mano porque son suyas. Esta profecía se cumplió en Jesús y la estamos viendo aquel día cuando Jesús, teniendo compasión, vio a las ovejas necesitadas de un pastor. Cuando Cristo vio a esa multitud, siendo el buen pastor, hermanos, ¿qué le iba a importar a él el descanso? No le importó. No le importó pasar un tiempo a solas con sus amigos. No le importó dedicar un tiempo para comer. Cristo fue movido a la compasión por las ovejas que no tenían pastor. Ese es nuestro Señor. Ese es Cristo, hermanos, quien tiene compasión de nosotros, porque es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y somos sacerdotes y somos guerreros y somos, sí, pero también somos ovejas. El día de hoy seguimos siendo ovejas. Y como ovejas seguimos siendo débiles, frágiles, pequeñas y torpes. Y necesitamos guía. Necesitamos ser guiados por la voz de nuestro buen pastor. Hermanos, el buen pastor no soy yo. Dios me libre de algún día pensar eso. El buen pastor es Cristo. Y Cristo vino para dar su vida por las ovejas. Él las conoce. Él nos conoce. Y estamos en su mano. Bendito sea nuestro Señor. Ahora bien,
¿Cuál era la necesidad que tenían esas ovejas que estaban sin pastor? ¿Será que necesitaban comer? ¿Necesitaban vestido? ¿Qué necesitaban? Bueno, nuestro versículo 34 nos lo dice. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Recapitule conmigo. Jesús viene a descansar con sus discípulos. Se encuentra la multitud y les abre los brazos de amor y compasión y les da la bienvenida. ¿Por qué? Porque teniendo compasión de ellas, las vio como ovejas que no tienen pastor, necesitan guía, necesitan ser instruidas. ¿A través de qué? A través de la enseñanza de muchas cosas. Hermanos, las ovejas necesitan la voz del pastor. Las ovejas necesitan escuchar la palabra del buen pastor. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, queridas ovejas, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, animándoos, exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor. Es la palabra de Cristo la que debe morar en nosotros. Nosotros como ovejas necesitamos la palabra de Cristo. Aquellas ovejas sin pastor necesitaban oír la voz del buen pastor enseñándoles la verdad del reino de Dios, la verdad del evangelio que salva. Eso necesitaban esas ovejas débiles, esas ovejas frágiles, esas ovejas sin guía, torpes. ¿Qué necesitaban? Enseñanza, la enseñanza del buen pastor. Hermanos, hay cientos de personas hoy en este mundo que viven de la misma forma. Espero no ofender a nadie, pero hay muchos débiles, frágiles, pequeños y torpes que necesitan guía. Muchos a nuestro alrededor. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y todos y cada uno de nuestros familiares sin Cristo son ovejas sin pastor. Y como cuerpo de Cristo, hermanos, ¿qué debemos hacer? No, hombre, yo tengo que descansar. No, hombre, yo tengo que, mi trabajo es importante. No, hombre, es que usted no sabe las cosas que yo tengo que hacer. Hermano, como cuerpo de Cristo, debemos tener y sentir la misma compasión que sintió Cristo aquel día delante de esas ovejas que estaban perdidas. Deberíamos sentir en nuestro corazón ese mismo dolor, la misma compasión que tuvo nuestro Señor. Deberíamos nosotros llevarles el mensaje del evangelio para que puedan oír no nuestra voz, sino la voz del buen pastor que les dice: venid a mí, os haré descansar. Ellos necesitan escuchar a Cristo a través de nuestra predicación, a través de nuestro mensaje e incluso a través de nuestra vida. Necesitan oír a Cristo. Y hermanos, las ovejas sin pastor que sean de Cristo oirán su voz y le seguirán, porque Cristo las conoce y son suyas. Hermano, nosotros no debemos estar preguntándonos: hermano, ¿es usted una oveja de Cristo? Es para ver si le predico el mensaje, no pierdo el tiempo. ¿Es usted una oveja o es una cabra? Bueno, yo soy un super chivo, ¿verdad? No debemos estarle preguntando a las personas. Su trabajo y mi trabajo es ver con compasión y mostrarles la palabra de Cristo para que ellas puedan oír la voz del Señor. Y si son suyas, le van a seguir. Si son sus ovejas, no dude usted de que le van a seguir. Así que, hermanos, ejercitémonos en la compasión de Cristo. Que nos arda el pecho con un dolor profundo por aquellos que están perdidos. Hermanos, que lloremos y oremos por aquellos que están sin Cristo el día de hoy. Y por favor, prediquemos a tiempo y afuera de tiempo para llevarles el mensaje de Cristo a aquellos que están perdidos. Como iglesia debemos reflejar más esa compasión de Jesús. Y así se empieza. La compasión, tal y como Cristo la transmitió, no es simplemente para necesidades físicas. La compasión es llevarles el mensaje. Esa es la acción más compasiva que la iglesia puede tener: llevarles el mensaje de Cristo. Pero hermanos, Cristo está a punto de mostrarle a sus discípulos que esa compasión va mucho más allá de lo espiritual.
que esa compasión va mucho más allá de simples enseñanzas o palabras. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado del día de hoy, que he titulado El extraordinario milagro de los panes y los peces. Versos 35 y 36 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Hermanos, la multitud había pasado todo el día escuchando las palabras de Jesús. Esas bellas palabras de vida, como dice aquel viejo himno. Esas bellas palabras de vida eran la mejor comida y la mejor medicina que ellos podían recibir como multitud. La multitud no estaba esperando que les diera de comer. Nunca Jesús había hecho un milagro de multiplicación de panes y peces. Así que ellos no estaban pensando en la comida física. Ellos estaban oyendo las palabras, estaban dedicando sus oídos con plena atención al mensaje de Jesús. Todos estaban prestando cuidadosa atención a las palabras de Jesús. Nadie se movía, nadie miraba la hora, nadie el reloj, ya son las 12, hermano. Este pastor se está tardando. El partido de España. No, hermano, nadie estaba viendo la hora. Nadie se quería ir a su casa. Nadie estaba preocupado de otra cosa que no fueran las palabras de Jesús, menos los discípulos. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Que ellos eran los heraldos del Señor. Y ellos no estaban prestando atención a las palabras, estaban viendo el reloj para ver a qué horas se marchaban, ¿verdad? Es tarde, Señor, es muy tarde. Ellos empezaron a inquietarse, así que se acercaron a Jesús con una singular petición: Maestro. Yo me puedo imaginar hasta con espiritualidad, ¿verdad? Porque a veces la falsa compasión suena espiritual, pero es para nuestros deleites, ¿verdad? Maestro, el día ha llegado a su fin. Creemos que es tiempo de que tú despidas a esta multitud y se vayan a su casa. Hermanos, esta era una práctica habitual de los discípulos. Los discípulos siempre querían alejar a las personas de Jesús. Jesús siempre quería estar con las personas y los discípulos siempre alejándolos. Vienen los niños con Jesús y fuera, ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse lejos. Los alejan. En otra ocasión Jesús estaba tratando de enseñar y ellos tratando de quitar a las personas. ¿Qué pasaba en la mente de ellos? Contra todo pronóstico, Jesús les da una respuesta que ni ellos ni nosotros hubiéramos estado esperando. Verso 37, miren la respuesta de Jesús. Jesús enseñando, vienen los discípulos: Maestro, les vamos a dar de comer. Y entonces Jesús se voltea: ¿qué tal si les dan ustedes de comer? ¿Se imagina eso? ¿Cómo? ¿Perdona, Jesús? ¿Darles nosotros de comer? ¿Qué has dicho? Yo quiero que usted se sitúe, que se haga un discípulo de Jesús por un momento, porque esto es muy intenso. Reciba usted estas palabras de Jesús: dadles vosotros de comer. Y Jesús sigue predicando. Allí habían, el texto nos dice, el último versículo, el verso 44, nos dice que habían cerca de 5,000 hombres. Mateo nos da un agregado y nos dice: sin contar mujeres y niños. Varios comentaristas bíblicos afirman que probablemente habría entre 15 y 20,000 personas aquel día en las orillas de Betsaida. 15 y 20,000 personas. Hermano, a mí me da miedo cuando hacemos actividades de varones, porque darles de comer, y son 25, 30, 20,000 personas. Señor, ¿tú sabes cuánto dinero se necesita para saciar el hambre de toda esta gente? Yo no sé quién fue el que se puso a hacer cuentas o cálculos en aquel momento. Me puedo pensar que tal vez pudo haber sido Judas. Señor, ¿quieres que consigamos 200 denarios para comprar pan para toda esta multitud? Hermano, un denario era el sueldo de un jornalero de un día. Un denario.
equivale al sueldo del jornalero de un día. El sueldo del jornalero de un día en Guatemala está entre 100 y 109 quetzales. Haga sus cuentas, 200 denarios por 100 quetzales, 20,000 quetzales de pan. No, yo le invito a que lo piense. Que Jesús les dice, denles ustedes de comer a 20,000 personas, 200 denarios, 20,000 quetzales de pan, lo que implicaría hoy eso. Hermanos, eso es abrumador, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús les dio este mandato? ¿Por qué Jesús les dijo, dadles vosotros de comer? ¿Por qué? Bien, en primer lugar, hermanos, Jesús quería recordarles a sus discípulos que la solución cristiana no consiste en tratar de liberarse de las personas necesitadas. Vuelvo a repetir otra vez. La solución cristiana no es tratar de liberarse de las personas que tienen necesidad. Eso no es como Dios hace las cosas. Dios atiende a los necesitados a través de los suyos. Santiago lo dice, Primera de Juan lo dice. Si tú teniendo y viene tu hermano en necesidad y no le das y le dices vete en paz, yo voy a orar por ti, y se va sin las manos llenas, tú estás pecando. ¿Por qué razón? Porque Dios atiende a los necesitados compasivamente a través de los suyos. Así que dales vosotros de comer. Dios, hermanos, ha dejado a su iglesia y a sus discípulos para que seamos nosotros los que suplamos las necesidades de los afligidos y los necesitados. Somos nosotros los que debemos hacerlo. De hecho, yo podría decirles algo sin ánimo, sin miedo a equivocarme, que el Señor todavía le sigue diciendo a la iglesia de hoy, dadles vosotros de comer. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para encontrarse con los discípulos, Cefas, Santiago y Juan, les dijeron dos cosas muy puntuales. Número uno, prediquen la palabra tal y como nosotros la estamos predicando. Número dos, no se olviden de los pobres. Llévenles a los necesitados. Y Pablo dice, y agrega un adicional, hay un paréntesis. Pablo agrega, estoy hablando en Gálatas capítulo 2. Pablo agrega y dice, y eso procuré hacer durante todo mi ministerio. Hermanos, es la iglesia de Cristo la que debe darle de comer al necesitado. Es la iglesia de Cristo la que debe darle al que tiene necesidad, al que está afligido. Hermanos, las personas que están sufriendo a nuestro alrededor no necesitan solamente que oremos por ellos o que les enviemos una canción cristiana por el WhatsApp. Estoy atravesando una necesidad, espérate, voy a buscar una canción del repertorio y te la voy a mandar. No necesitan un cartel o una frase o una predicación de YouTube. Espérate, ahorita te voy a mandar la predicación de los panes y los peces de Sugel Michelén. El pastor Lucas no está muy buena, pero la de Sugel Michelén está mejor. Para que tu fe aumente. No, eso no necesitan nuestros hermanos que están en necesidad. Las personas también necesitan dinero para poder comer. Necesitan tiempo para ser oídas. Necesitan manos que las acaricien, que las abracen y que sequen sus lágrimas. Esa es la compasión cristiana. Esa es la compasión cristiana. Y eso es parte de lo que Cristo quería demostrarle a sus discípulos. Ustedes no tienen que estar sacando a la gente. Denle ustedes de comer, porque eso es lo que debe hacer la iglesia. Ustedes deben hacerlo. Pero en segundo lugar, hermanos, Cristo quería fortalecer la fe de sus discípulos. Y eso también es un acto de compasión de parte de Jesús. Por eso aquí no vemos nada más que compasión y compasión y compasión. Cuando vio a las ovejas que estaban sin pastor, tuvo compasión y les enseñó. Cuando fue necesario que se les alimentara, entonces les dijo, dadle ustedes de comer, porque tuvo compasión. Y hermanos, como veremos al final del día de hoy, estas personas no fueron las mejores. Pero es interesante cómo Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos, la gracia común de Dios. Y nosotros somos como iglesia los que debemos compasivamente dar de esa gracia común que el Señor nos ha dado también.
Pero también hay otro estilo de compasión. Estos discípulos les hacía falta fe. Su fe tenía que ser fortalecida. Y Cristo, compasivamente, les iba a dar una dosis de fe para que su fe estuviera fuerte. Así que Jesús les dice, verso 38, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Señor, ¿de verdad es en serio? Piénselo usted por un momento. Estamos hablando de comprar 20,000 quetzales de pan para alimentar a entre 15 y 20,000 personas. ¿Cuántos panes tenéis? Señor, no importa cuántos panes podamos reunir, nunca serán suficientes para alimentar a 20,000 personas. No es posible. Pero hermanos, esta pregunta iba con sentido. Jesús había convertido el agua en vino hacía poco tiempo. Había convertido el agua en vino. Había hecho un milagro de la nada. Jesús había sanado enfermos. Había resucitado a la hija de Jairo. Había calmado la tempestad. Había liberado a un endemoniado que tenía una legión adentro. Y ellos seguían sin tener la fe suficiente para creer en lo que Jesús estaba a punto de hacer. Verso 38. Y al saberlo, dijeron, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Mateo lo dice con un poco más de certeza, como seguramente tuvo que haber sido aquel momento. Mateo dice que ellos dijeron, no tenemos aquí nada más, sino solo 5 panecillos y 2 pescaditos. Y mire, yo subrayo esa parte, nada más, porque eso es como decir, Señor, no tenemos nada. Tú nos pides pan para poder alimentar a la multitud y la verdad es que aquí no hay nada. Solo tenemos estos 5 panecillos y 2 pescaditos. Esta no fue una respuesta de fe, hermanos. Esta fue una respuesta de desesperación. De hecho, Juan en el relato paralelo nos agrega un detalle adicional. Juan agrega que Andrés le dijo a Jesús, ¿qué es esto, Señor, para tantos? O sea, por si fuera poco, viene y dice, Señor, no hay nada más que esto. Y Andrés agrega, ¿pero qué es esto para tantos? En otras palabras, hermanos, esto que tenemos no es nada, no sirve, no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué estaban haciendo ellos en este momento? Lo que solían hacer muy constantemente, mirar con los ojos de la carne. Eso es lo que hacían ellos, mirar con los ojos de la carne. Hermano, mirar la realidad únicamente con los ojos de la cara es mirar con miopía espiritual. Mirar únicamente con los ojos que tú tienes aquí enfrente es mirar con miopía espiritual. Porque hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, cualquier cosa que debamos enfrentar, mire, yo no le voy a decir que Dios la va a resolver. No, yo le voy a decir que debemos seguir confiando y descansando en Dios. Hermanos, sin lugar a dudas, nuestra mirada debe estar puesta no en los panecillos y los pescadillos que tenemos, sino en aquel que nos está haciendo la pregunta, ¿qué tienes? Hermanos, la miopía espiritual debe ser tratada con cuidado. Y eso fue lo que Cristo trató con estos hombres en ese momento. A pesar de su falta de fe, Cristo les iba a demostrar de nuevo su poder, para que confiaran en Él, para que de nuevo su corazón estuviera siendo llevado hacia Él. Y vuelvo a repetir, y esto sigue siendo un acto de compasión de nuestro Señor Jesucristo para los discípulos y para nosotros hoy también. Porque Cristo quiere mostrarse como aquel que es verdaderamente poderoso. Así que les mandó a que organizaran grupos y se sentaran. Y entonces, lea conmigo el verso 41 y 42, dice, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Hermanos, conocemos tanto este milagro que a veces en nuestra familiaridad lo minimizamos. Lo hemos escuchado en la escuela dominical, lo hemos escuchado en sermones siendo predicados, pero cuando nosotros lo vemos, lo minimizamos. Yo quiero que usted sea consciente de lo que ocurre en este momento. Cristo toma 5 panes y 2 peces, y cuando termina de orar por los 5 panes y los 2 peces, toda la multitud se sacia. ¿Se da cuenta de eso? Eso es incomparable. Un comentarista bíblico ha dicho que los panes y los peces que comieron aquellas personas, aquella multitud, nadie nunca los pescó y nunca nadie los amasó. Fueron traídos por la voluntad soberana y milagrosa de Dios. Hermanos, eso fue un gran milagro. No lo minimicemos, fue un gran milagro. No se puede, hermanos, por más que lo querramos. Aquel día Jesucristo demostró a sus discípulos y a nosotros hoy que para Él no hay nada imposible, que Él es el Señor de todo, que Él tiene el poder y la autoridad sobre todo, aún para tomar 5 panecitos y 2 peces. Y no piense usted que tomó 5 barras de pan de las de San Martín. No, los panecillos de los cuales habla el texto eran unas tortas muy pequeñas que se usaban para el desayuno. Y ahí había un niño que los tenía. Era una tortita muy pequeña, y encima ponían un pescadito como del tamaño de una sardina, y lo doblaba como un mini taco y se lo comía. No eran grandes panes que Cristo partió y que empezó a repartir, como aquellos que tienen la habilidad para partir un pastel de 30 porciones en 450, ¿verdad? Cristo no hizo eso. Cristo literalmente recreó de la nada. Él creó de la nada. Tomó esos 5 panes y 2 peces y los convirtió en la comida para toda una multitud, hasta el punto de que todos quedaran como, hermanos, saciados. Cuando usted queda saciado es porque ya está empanzado. Usted dice, ya no más. Otro panito, cafecito, nada, ya estoy saciado. Así quedaron estas personas, saciados. Aquel día, hermanos, Jesús se presentó como el verdadero proveedor. ¿Quién es el verdadero proveedor? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando Dios se presentaba como el proveedor? ¿Cómo le llamábamos? Jehová Jireh. Cristo allí se presentó como Jehová Jireh. Como Jehová Jireh. Jesús es Dios hecho hombre, aquel que provee también. El pastor Juan Carlos Ryle escribió esta frase. Él dijo: la mano de aquel que creó el mundo de la nada estaba presente en aquella ocasión. Conviene a todos los cristianos almacenar esto en sus mentes y recordarlo en tiempo de necesidad. Pues ¿a dónde nos volveremos en busca de ánimo? ¿Qué mantendrá viva nuestra fe y nos preservará de hundirnos en la desesperación? Solo hay una respuesta útil: debemos mirar a Jesús. Debemos pensar en su pleno poder y en sus milagros. Debemos traer a nuestra mente cómo Cristo puede crear comida para su pueblo de la nada y suplir las necesidades de aquellos que le siguen. Hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza. Así que en todo momento, aún en medio de necesidades físicas, nuestra mirada debe estar puesta sobre nuestro Señor y Rey que cuida de nosotros. Pero yo debo terminar con un punto adicional. Y como yo sé que usted no está tan interesado en la final de la Euro de hoy, sino en este mensaje, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Sigamos. Hay un punto adicional que yo debo tocar en este texto. Hermanos, aquella noche, porque fue de noche, fue una cena, la multitud se sació de pan y de pescado, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no vieron eso como una señal del poderío de Jesús, de su señorío, de su majestad y de su mesianidad. Ellos vieron esto
el proveerle panes y peces, lo vieron, lo interpretaron como algo material y terrenal. Eso nos da lástima, porque Cristo en medio de ellos hizo un tremendo milagro, pero ellos lo vieron, lo interpretaron como algo material y terrenal, al punto de que ellos quisieron hacerle rey en ese momento. Juan nos dice que cuando Cristo obró ese milagro, cuando todos fueron saciados, al ver a Jesús, todos quisieron hacerle rey en ese momento. Y eso no es lo que Jesús tenía en mente, no es lo que Jesús quería. Así que Jesús tuvo que salir de allí en medio de ellos enseguida, se tuvo que ir rápidamente. Pero hermanos, esto es mucho más aterrador de lo que simplemente parece, porque este grupo de personas, imaginemos 15, 20 mil personas, no vieron a Jesús como aquel que les estaba enseñando y que su enseñanza decía: yo soy aquel que ustedes deben buscar, yo soy en aquel que deben de tener fe, yo soy en quien deben de tener su confianza, yo soy el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. No, no les importó. Jesús les había enseñado durante toda la tarde, pero ellos pusieron su mirada ¿en dónde? En los panes y los peces. Y esto, vuelvo a repetir, es muy aterrador. ¿Sabe por qué? En Mateo capítulo 11 yo le pedí que usted recordara un dato al principio. ¿Cuál era ese dato que le pedí que recordara? Betsaida. Mateo capítulo 11 versos 21 al 22 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Estas personas no supieron reconocer quién es el que estaba enfrente de ellos. Ellos vieron los panes y los peces. Ay de ti, Betsaida. Nunca se había hecho un milagro como el que se hizo en Betsaida aquella tarde. Nunca. Más de 200 denarios hubieran tenido que ser gastados para darle de comer a 20,000 personas. Pero Cristo lo reprodujo. Y ellos no vieron en Cristo el poder y la autoridad de Dios, sino un simple milagrero que les daba panes y peces. Hermanos, lamentablemente, a veces buscamos solo a Jesús para suplir las necesidades materiales y físicas. A veces simplemente buscamos a Jesús para que Él nos haga el milagro, solamente para eso. Pero jamás olvidemos que lo más importante no es lo material o lo físico. Lo más importante es saciar la necesidad del alma. En su mayoría, hermanos, la gente de aquel lugar se quedó asombrada por el milagro. Apreciaban la ayuda que se les dio, pero no captaban el mensaje espiritual, no lo captaban. Querían el regalo, pero no al dador del regalo. Querían el milagro, pero no al Dios que provee. Querían disfrutar solo la bendición física, pero no querían tener un encuentro con Jesucristo. De hecho, hermanos, Juan nos dice que cuando Jesús salió de aquel lugar, se fue a otra región, e inmediatamente Jesús empezó a predicar un sermón bastante singular, muy especial, porque Jesús utilizó este milagro que vimos hoy y lo mezcló con su predicación. Y finalmente Jesús dijo en Juan capítulo 6 verso 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hermanos, es como si Jesús le estuviera diciendo a las multitudes: no pongan su atención en el pan que recibieron, no pongan su atención en aquello que llenó sus barrigas por un momento. Pongan atención en el verdadero pan que sacia, que soy yo, dice Jesús. Jesús no quería ser una fuente permanente de comida gratis. Jesús no quería ser el McDonald's de Betsaida, donde podían ir a comer panes y peces cada vez que quisieran. Jesús quiso ser una fuente eterna de sustento espiritual. Ese es el mensaje final de Jesús. Jesús quería ser una fuente de provisión para el alma, para aquel que está cansado, descanso, para aquel que necesita compasión, un buen pastor compasivo que su vida da por las ovejas, para aquel que está necesitado en el alma, el pan que sacia. Hermanos, Cristo quiere ser nuestro sustento espiritual. Aquel día
en el milagro de los panes y los peces. Y cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en este texto que leíamos, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. En ese momento muchos, dice que el verso siguiente nos dice que muchos, cuando escucharon a Jesús, lo rechazaron. Incluso sus discípulos lo dejaron, dice. Jesús tenía no solo los 12, sino otro grupo de discípulos, y lo dejaron. Y de pronto Jesús se da vuelta y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Y Pedro le responde esa famosa frase, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿En qué lugar nos vamos a descansar? ¿Qué importa los 5,000 panes que se reprodujeron, los 5,000 peces? Da igual todo eso. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida, y el que a ti llega nunca tendrá hambre, jamás. Y eso es lo que nosotros debemos decir. Hermanos, no busquemos a Cristo por lo que Él puede darnos. Busquemos a Cristo por lo que Él es. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy hemos aprendido que Jesús es el verdadero descanso. Hemos aprendido que Jesús es el buen pastor compasivo que su vida da por las ovejas. Hemos aprendido que Jesús, como un glorioso y compasivo Salvador, se compadece de nuestras debilidades y de nuestras necesidades, y nos suple de acuerdo a su poder, a su gracia y por medio de la iglesia. Hemos aprendido también, y finalmente, que la mayor necesidad no es física, no es saciarnos de pan o de peces o de un milagro. La mayor necesidad es espiritual, y solo se encuentra en Cristo. No dudemos de mirar a Cristo, de acudir a Cristo, de buscar a Cristo, de descansar en Cristo, porque en Él hay descanso, salvación, saciedad, compasión, vida eterna. Pero, y este es un llamado para aquellos que quizá hoy están sin Cristo en este lugar o viendo la transmisión. Mira, a los que le dan hoy la espalda al amor y a la compasión del buen pastor, al final de sus vidas les espera la ira del Cordero. No busques la ira del Cordero. Recibe la compasión del buen pastor, esa compasión que salva, con esas palabras de vida que salvan, con ese pan de vida que nutre el alma. No busques otra cosa, busca a Cristo.